¿Listo? Bueno, vuelvo a saludar a los que están en casa. Un abrazo para todos. Está lloviendo y hemos tenido que parar varias veces el video. Bueno, vamos a ver si lo logramos esta vez. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a leer, bueno, todavía no. ¿En qué estamos? ¿O en qué está pasando? Perdón, les anticipo, creo que es la penúltima reunión, no, la penúltima vez que hablamos de este capítulo. Ya la próxima semana, mi propósito es terminar la próxima semana para empezar posiblemente ya en noviembre con el capítulo 7. Entonces, hoy voy a hacer un repaso, se van a dar cuenta, vamos a hacer un repaso de los detalles más importantes que hemos visto, y la otra semana me voy a brincar hasta el versículo 60 del capítulo 6. Hoy voy a llegar posiblemente hasta el 44, 45. ¿Por qué no voy a ver todos esos versículos que hay entre el 45 y el 59? Porque, más adelante lo van a ver, con 2-3 detalles que voy a comentarles, voy a poder explicar todo lo que sucede en esos versículos anteriores al versículo 60. Entonces lo vamos a saltar y vamos a ir directamente a los últimos versos de este capítulo. Ok, entonces, ¿qué está pasando? Creo que todos, tengo ya mes y resto de estar hablando de este maravilloso milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y estoy seguro que todos hemos oído hablar ya de este tema, pero en resumen, ¿recuerdan? Un día pusieron en las manos de Jesús 5 panes y 2 peces, ¿sí? Y él tomó, y había un auditorio, la Biblia habla de 5,000 personas, pero dice que eran solo hombres, así es que posiblemente ese auditorio era cercano a las 10,000 personas, y Jesús tomó aquellos pocos panes y peces, los empezó a partir y al mismo tiempo los empezó a multiplicar. Igual hizo con los peces, y no solamente hubo suficiente para toda aquella multitud, para satisfacer la necesidad de toda aquella multitud, incluyendo a los discípulos, sino que además sobraron 12 cestas. ¿Recuerdan? Es más, cada uno de los discípulos se llevó una canasta de estas para su casa, estoy seguro. Ok, esta es la escena que estamos estudiando, la escena o el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Esta escena ha provocado un profundo impacto en esta multitud, y estas 10,000 personas, casi 10,000 personas que están allí presentes, de alguna manera ilustran, ¿recuerdan? Ya lo había visto, pero lo voy a volver a repasar. Esta cantidad de personas representan o ilustran de alguna forma a esta multitud que hoy en este momento van detrás de este movimiento, de esta de esta doctrina llamada cristianismo, detrás de Jesús, ¿sí? De eso habla esa multitud que está presente en este momento con Jesús. Hoy, no sé si saben, pero hoy en este momento somos casi 8,000 millones de personas en el planeta, y de los 8,000 millones de personas que hay en el planeta, 2,400, un poco más, un poco menos de millones de personas se identifican con esta doctrina, con el cristianismo, ¿sí? A esta doctrina o a esta filosofía de vida, llamémosle así, a esta filosofía de vida, posiblemente no, estoy seguro que todos aquí, en esta parte del planeta o de este continente, es muy probable que así suceda, todos ustedes y yo nos incluíamos dentro de esa multitud que seguía esta corriente, esta filosofía, ¿sí? Crecimos alrededor de la doctrina llamada cristianismo, pero el detalle está en que el hecho que ellos sigan a Cristo
y en esta escena todavía se encuentren siguiendo a Cristo y hoy todavía el cristianismo sea muy atractivo para las personas y haya muchos siguiendo el cristianismo, no significa, no, de ninguna forma, esto significa que esta multitud, estos 2.400 millones de personas, no significa que tengan una relación personal con Cristo. ¿Sí está claro? Posiblemente no la tengan. O de que Cristo esté en el corazón de ellos, ¿sí? La mayoría decimos ser cristianos porque de alguna forma heredamos de nuestros padres esta doctrina, así como el gusto por un equipo de fútbol o por un partido político. Pero yo no sé ustedes, pero al crecer, en aquel momento yo recuerdo cuando yo empecé a razonar sobre estas cosas, sobre aquella religión que yo practiqué por muchos años, yo recuerdo al ir creciendo e ir escuchando de todas estas doctrinas. La mayoría de mis amigos eran católicos y yo escuchaba de qué se trataba aquella religión, sus prácticas, sus rituales, todo esto. Al ir creciendo e ir escuchando e ir aprendiendo sobre todas estas cosas, a mí me parecía, vamos a decirlo, incomparable o sobresaliente la doctrina del cristianismo. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, pero la figura de Jesucristo siempre ha sido atractiva para los hombres, siempre. Aunque estoy seguro que la mayoría de los hombres, y lo digo porque a mí me pasaba lo mismo, no entendíamos en ese momento, posiblemente nos considerábamos seguidores de este hombre o de este personaje, pero verdaderamente no entendíamos el propósito por el cual Él había venido a la tierra, ¿sí? Y especialmente, por qué había muerto. No lo entendíamos, ¿sí? Esto, de alguna forma, a muchos hombres les parece contradictorio el que Él muriera así, como murió. Alguien, escuchen, alguien que multiplicaba los panes, alguien que sanaba a los enfermos, alguien que resucitaba a los muertos, alguien que hablaba como dice la Biblia, nadie jamás había hablado antes, como Él. Y todo esto que Él hizo, posiblemente nos hacía pensar que esto era contradictorio. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué la contradicción? ¿Por qué digo que contradictorio? Porque cualquiera pudo haber llegado a esta conclusión. ¿Por qué si era tan poderoso, de repente lo mataron? ¿Sí? Cualquiera pudo haber pensado así. ¿Por qué si era e hizo todo lo que hizo, de repente lo mataron? O sea, como hablando en términos de hoy, como que si se le hubieran acabado los poderes. ¿Sí? Hasta que un día entendí, hace 20 años, un día entendí que no era que Él había perdido sus poderes, no era que a Él lo habían matado, era que Él se había entregado por nosotros, ¿sí? No había perdido su poder, había aceptado morir. ¿Ve la diferencia? Esto es muy importante entenderlo. Ahora, no fue una simple ejecución de un hombre, sin ningún propósito, uno más que mataron. No fue esto. No fue una simple ejecución humana, sin ningún propósito, sino que dice la Biblia que en el momento en que Él estaba en aquella cruz, ahora sí, les recuerdo lo que les dije al principio, cuando se oscureció la tierra, cuando la tierra tembló, y cuando de su boca salió aquella expresión, cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Escuchen, cuando Él citó esto, expresó esto, en ese momento, ahora sí, Marielos, Él estaba en ese instante, cuando toda esta escena empieza a darse, la oscuridad, el terremoto, la lluvia y la expresión que está saliendo de su boca, Él siendo separado del Padre, escuche lo que estaba pasando en esa cruz. En ese instante, Jesús estaba pasando al infierno. ¿Sí? La gente piensa que fue después. No es después.
Cuando Él está muriendo en la cruz, cuando Él está exclamando, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús ya está pagando la deuda suya y la deuda mía. En ese momento Él pasó al infierno a pagar por ustedes y por mí, y por eso es que fue separado de Dios, porque Dios no tiene comunión con el pecado, no puede tener relación con el pecado, y sobre Él, en ese momento, en ese momento sobre Él estaba toda la maldad de los hombres, toda. En ese instante, todos los seres humanos, escuchen, es como un juicio donde se está juzgando su maldad y la mía. ¿Sí está claro? Todos nuestros pecados, toda nuestra maldad se está juzgando en este juicio. En términos reales, es un juicio final, ese que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y en ese juicio final, ustedes y yo estamos compareciendo sobre la persona de Cristo. Nuestros errores, nuestros pecados y nuestra maldad, toda se está juzgando sobre la persona de Jesucristo. Ustedes y yo no estuvimos allí. Él pagó por nosotros. ¿Sí está claro? Comparecemos en un sentido, entonces, todos en Cristo comparecemos en ese instante delante de Dios, todos en su persona, y fue nuestra maldad o nuestra comparecencia la que se termina separando a Dios Padre de Dios Hijo, o a Jesús de Dios, lo separa del Padre, ¿sí? Así es que cuando Él terminó de pagar, cuando ya la deuda, lo llamaría los, fue saldada, Él expresó otra frase. Él dijo, consumado es. ¿Para qué? Bueno, para que ustedes y yo supiéramos que el pago se había hecho. En ese instante, justo antes de morir, todo fue pagado. Todo fue cancelado. Ya no había nada pendiente. ¿Sí está claro? Alex, ¿por qué la gente se está yendo al infierno? Porque Jesús puso al alcance del hombre su perdón, pero el hombre no lo quiere aceptar. El hombre hoy no lo quiere apropiar. Pero el perdón está al alcance del hombre, de la mano del hombre. El hombre solamente tiene que apropiarlo para evitar ese destino eterno tan terrible. Y eso es lo que el hombre no quiere hacer. Pero Él, en ese instante, al morir, puso al alcance su perdón, el perdón que Él logró para nosotros. Y solamente tenemos que apropiarlo como un maravilloso regalo. Era la única forma, no había otra forma de satisfacer la justicia divina, ¿sí? Sino a través de una sangre que era perfecta. Ok, con esta enseñanza en mente, esta multitud y esta escena, estamos aquí en la multiplicación de los panes y la gente todavía sigue buscando a Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque les llama la atención lo que ha hecho, y van desde Tiberias, 25 kilómetros hasta el norte, en el mar de Galilea, hasta la ciudad de Capernaum. Les voy a recordar un detalle. Jesús tuvo, para los que se confunden con esto, Jesús tuvo 4 domicilios postales, vamos a decirlo así, ¿sí? El primero fue Belén, ¿se acuerdan? Donde Él nace, la ciudad en la que Él nace. El segundo fue Egipto, ¿se acuerdan? Ellos huyen, una vez que Él nace, llegan los magos o los astrónomos estos que llegaron de Oriente, los estudiosos del firmamento que llegaron de Oriente, no eran magos ni eran reyes, llegaron, se toparon con Herodes. Herodes les dice quién es, donde vio y se dio cuenta de que había competencia, que había nacido. Él se dio, dice la Biblia, a la tarea de inquirir diligentemente el tiempo, los tiempos, y se dio cuenta de que el niño no era un niño de brazos, era un niño que posiblemente tenía entre 1 año y 2, año y medio y 2 años. Así es que al verse engañado Herodes, al verse burlado Herodes, manda a matar a todos los niños, y Dios, un ángel, le dice a José, vete de aquí, vete de Judea a Egipto, ¿sí? Y en Egipto estuvo más o menos 1 año y medio, vivieron allá como extranjeros más o menos 1 año y medio,
regresan al año y medio a Israel y Dios en sueños le vuelve a hablar a José de que vaya a vivir a Nazaret, su tercer domicilio. Nazaret, ¿por qué? Porque en ese momento reinaba Arquelao en Judea, que era hijo de Herodes. Y por eso es que a Jesús se le conoce como Nazareno. Ok, y el otro domicilio, el último de todos, el que tuvo, es cuando arranca su ministerio. El ministerio público de Jesús, toda esta etapa de señales y prodigios, arranca cuando Él ya está en Capernaum, que es en este momento justo donde estamos y es donde Él hace la mayoría de sus milagros o su ministerio público. Así es que lo que estamos estudiando, la escena que estamos estudiando, está ocurriendo en esta sinagoga en la ciudad de Capernaum. Cuando ustedes visitan Israel, visitan esta zona de Israel, cuando ustedes llegan a Capernaum, hay un rótulo enorme que dice Capernaum, la ciudad de Jesús. ¿Sí? Hablando de que fue allí donde Él desarrolló todo su ministerio público. Estas ruinas, por cierto, todavía existen. Las ruinas de la sinagoga en Capernaum. Ok, y entonces es allí, en la sinagoga, en esta sinagoga, donde se está desarrollando este capítulo 6 que estamos estudiando. ¿Y cuál es el tema central de la conversación que estamos estudiando? ¿Cuál es el tema? Es Jesús en ese momento. Recuerden, se supone que estamos haciendo un repaso, ¿sí? Ok, en este momento lo que Jesús hace, ¿y por qué lo hace? Recuerden que toda esta multitud lo que hizo fue enfocar el milagro de una forma equivocada. Están viendo a Jesús no como Dios planeó que el hombre viera a Jesús. ¿Sí? Ellos, la multitud, está viendo a Jesús como ellos quieren verlo. ¿Cómo qué? Como aquel que soluciona problemas, como aquel que resuelve dificultades, como aquel que les llenó el estómago, pero no aquel que quiere gobernar sus vidas. Por eso fue que lo quisieron hacer rey sobre ellos. ¿Se acuerdan? Ya eso lo habíamos estudiado. Ok, lo que Jesús está aclarando entonces a esta gente que busca a Jesús es la forma correcta en la que el hombre tiene que buscar a Dios. Eso es lo que Él está intentando explicarles. Y saben, esto lo entiendo o lo he venido entendiendo cada vez mejor, gracias a Dios, y cada vez entiendo mejor también estas oportunidades que tenemos de estar aquí aprendiendo o estudiando o buscando más saber de Dios. Qué bueno que estamos viendo, digo esto de la reunión porque es una oportunidad maravillosa y coincide perfectamente con lo que estamos viendo en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque a través de esta enseñanza Dios nos va a enseñar lo que es la búsqueda equivocada de Dios y lo que es la búsqueda correcta de Dios. Así es que vamos a recordar algunos detalles y vamos a leer, Roger, lo voy a leer yo, para leerlo rapidísimo, porque quiero leerlo muy rápido. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ya están en Capernaum, ¿sí? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Eso fue lo que acabamos de ver. En este momento, Jesús les está diciendo a ellos que esta idea de buscar a Dios para que Dios resuelva nuestros problemas es la forma equivocada de buscar a Dios. ¿Sí está claro? Eso es lo que Él está intentando explicarles. Y yo creo que todos hemos cometido este error en la vida. Todos nos hemos acercado a Dios pidiéndole a Dios que resuelva aquel problema serio que teníamos. Clamábamos a Dios. Pero tengo que decirles algo, ese no es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios no es resolver problemas. El trabajo de Dios es perdonar. El trabajo de Dios es
cambiar, entrar al corazón del hombre y cambiar su vida. Cuando Jesús entra al corazón de un hombre, escuchen, ahora sí vamos a entender la idea completa. Cuando Él entra al corazón del hombre, ustedes pueden tener la certeza absoluta, la confianza absoluta de que todo, escuchen, todo lo que está mal dentro de nosotros, todo va a cambiar, todo. Y cuando Él cambia todo lo que está mal dentro de nosotros, inevitablemente muchas de las cosas que están mal fuera de nosotros cambian automáticamente. ¿Sí? Pero no es porque Él quiere resolver mis problemas o mis dificultades. Él quiere cambiar mi vida. Eso es. Y con esta perspectiva, Jesús lo que les está aclarando es que Él no vino a resolver la vida de ellos. Ellos lo están enfocando mal. Así es que Él les dice, ustedes me buscan porque comieron el pan, pero no porque han visto las señales. O sea, en otras palabras, no se han dado cuenta de la persona con la que ustedes están tratando. Ustedes no han entendido quién les está hablando. Yo soy Dios. Sí, pero lo vamos a ir entendiendo. Y esto es así. Sí, esto que acabo de decir de los problemas es así. Para que el hombre pueda establecer una relación personal con Dios, tiene que saber que Jesús es Dios. Y que Él quiere y puede entrar al corazón del hombre y cambiar su vida. Si yo no acepto esto, yo no voy a encontrar a Dios de la forma correcta. ¿Sí? Ok, así es que Dios nos está invitando a que lo busquemos de acuerdo a lo que Él dice. Y creo que con esto que les voy a decir, vamos a entenderlo perfectamente. Él es el que nos explica. Es Dios, es Él el que nos explica cómo tenemos que relacionarnos con Él. ¿Sí está claro? No es el hombre el que determina las condiciones para poder acercarse a Dios. Es Dios el que determina cuáles son las condiciones para que el hombre pueda acercarse a Él. ¿Sí? Si ustedes y yo hoy llegamos ahí a la casa presidencial o enfrente del condominio donde vive nuestro presidente por el cual oramos, aunque a veces ya no sabemos ni cómo orar, si ustedes llegan allí para entregarle un mensaje, ténganlo por seguro que no los van a recibir. Hay todo un procedimiento, hay todo un protocolo para poder acercarse al señor presidente. Así es que cuando el hombre quiere acercarse a Dios, y esto es maravilloso, escuchen, porque lejos de lo que la gente piensa, sí hay certeza, sí hay seguridad. El hombre tiene que saber que Dios dice, Dios determina cómo tenemos que acercarnos a Él. ¿Sí? El que dice cómo acercarse a Él es Él mismo. Pero a ver, Alex, a ver, me dirían algunos, y me han dicho montones. Me he topado mucha gente que me ha dicho, bueno, ¿y qué pasa con mi sinceridad? ¿Y qué pasa con mi honestidad? ¿Y qué pasa con mi buena voluntad? ¿Sí? Porque el mundo está repleto de buenas intenciones. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con aquellas personas que genuinamente o sinceramente intentan acercarse a Dios? Como dice un amigo, qué padre que seas sincero. O sea, me alegro montones de que seas sincero, me alegro montones de que seas honesto, pero eso con Dios no sirve para absolutamente nada. ¿Oyeron? Ahora, quiero aclarar algo. Esta sinceridad, esta honestidad y esta buena voluntad sí sirve de algo. ¿Cuándo? Cuando en una reunión como estas, ustedes entienden cuál es la forma correcta de acercarse a Dios. Y ustedes entienden que su forma está equivocada. Y entonces van a usar su honestidad, su sinceridad, su buena voluntad para reconocer delante de Dios que están equivocados y ahora sí escoger el camino correcto. ¿Sí está claro? Ahí sí funciona la honestidad y la sinceridad. Así es que, si ustedes y yo queremos acercarnos a Dios, lo primero que tenemos que entender es que lo que tenemos que aceptar o que lo tenemos que aceptar a Él por lo que Él es o lo que Él es. ¿Qué es Él? Dios. Jesús es Dios que puede entrar al corazón del hombre
y cambiar nuestra vida. Y lo único que yo tengo que hacer es aceptarlo, es creer en esto. Así que, aclarado esto, Jesús continúa hablando y les dice esto. Les dice, versículo 27, les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. No recuerdo ya cuántas veces hemos hablado y profundizado en este pasaje, pero hoy lo vamos a volver a hacer. A ver, Alex, la pregunta de las preguntas: ¿hay cosas que son para siempre aquí en la tierra? Sí, hay cosas que son para siempre. Sí, ya habíamos hablado mucho de lo que no es para siempre, pero sí, siempre estamos, siempre, ustedes y yo siempre estamos buscando que todo sea para siempre. ¿Sí? El hecho de querer vernos jóvenes todo el tiempo confirma esos vestigios que quedaron ahí en el corazón del hombre de aquella época en la que éramos eternos. ¿Sí? Queremos vernos siempre jóvenes, queremos vernos siempre bien, queremos o tratamos de que nuestra salud sea siempre la correcta, que nuestro bienestar sea para siempre. Queremos que algunas cosas sean para siempre. Y eso es lo que la gran mayoría de las personas hoy está buscando en la vida. Pero, oh sorpresa, en esta tierra no hay nada para siempre. En esta vida no hay nada para siempre. Entonces, ¿por qué dije que sí? Ok, ya vamos a explicar esto. Cuando digo que en esta vida no hay nada que sea para siempre, aún voy a hablar de algo sensible, aún la relación más profunda que Dios planeó en la vida, aún esa relación se acaba. Sobre todo hoy que el hombre la termina de una forma, le pone término de una forma que ni siquiera nos logramos entender. ¿Saben cuál es la relación más profunda de la vida? Ustedes que están, los veo así con intenciones, es el matrimonio. Esa es la relación más profunda de la vida. Ahora, por supuesto, quizás algunos entre ustedes, me incluyo, no lo hemos visto o no lo hemos tomado con la verdadera profundidad con la que debimos haberlo tomado. Quizás pensamos que hay otras relaciones más profundas, la relación con el padre o con la madre o con los hermanos. Qué bueno que puedan amar así a sus padres, a sus hermanos o a su familia, pero no existe nada igual, al menos no debería existir, nada igual en cuanto a profundidad en el matrimonio o la relación del matrimonio. Cuando las personas se casan, en teoría nos casamos, o esta relación en teoría es hasta que la muerte nos separe. Así voy a decir yo el 19 de diciembre, hasta que la muerte nos separe. Pero esta relación que debería durar hasta que la muerte los separe, hoy el hombre le ha puesto fin. ¿Sí? Ya no es hasta que la muerte los separe, ya es hasta que la incompatibilidad de caracteres se presente. ¿Sí? ¿Hay algo para siempre entonces? Les pregunto, ¿hay algo para siempre? Cuando nos acercamos a Dios, sí y solo sí cuando nos acercamos a Dios, ahora sí hay cosas, hay circunstancias, situaciones que sí son para siempre. Por ejemplo, lo primero que ustedes y yo tenemos que saber es que ustedes escuchen, porque esto es impactante. Ustedes y yo sí somos para siempre. Entre todas las cosas que hemos hablado que son para siempre, la primera de la cual Dios nos quiere hacer conscientes es que ustedes y yo sí somos para siempre. No, Alex, pero morimos. No me han entendido. Yo no me refiero a ese estuche. No me refiero a esa residencia temporal como ya lo vamos a ver. No, me refiero a lo que hay por dentro, al alma. Ustedes y yo somos eternos, ¿sí? Y eso es lo primero que Dios quiere que entendamos, que somos seres eternos. Solamente que en este momento y en esta estancia temporal en la que nos encontramos, Dios nos colocó dentro de una residencia temporal llamada cuerpo. Eso es todo. Allí Dios nos colocó, ahí estamos.
Y ahí tenemos, Dios nos puso unas ventanas lindísimas que nos permiten comunicarnos. ¿Saben cómo se llaman esas ventanas? Se llaman las ventanas del alma, a través de la cual nosotros nos expresamos. Se llaman los ojos. ¿Sí? Los evangelios le llaman la lámpara del cuerpo. ¿Sí? Pero en esa residencia temporal, Dios la hizo con unas ventanitas. A ver si me explico. Si no nos ponen este cuerpo, pues no podríamos vivir en esta dimensión. ¿Sí? Así es que Dios nos pone en este cuerpo, en esta estancia temporal y en esta residencia temporal. Y a esa residencia temporal le hace unas ventanitas que son los ojos, y es a través del tacto, el oído, los sentidos, a través de todo esto que ustedes y yo podemos no solamente expresarnos o manifestarnos, sino percibir todo el medio en el que Dios nos puso. ¿Sí está claro? Ok, así es que lo primero que Dios quiere que sepamos es que somos para siempre. Y Dios quiere que para siempre tengamos una relación personal con Él. Y dice la Biblia que todos, lo acabamos de leer, repito, versículo 27, dice: trabajad no por lo que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Quiere decir que la Biblia enseña, Dios nos enseña que debemos trabajar por las cosas que son para siempre, esforzarnos por las cosas que son para siempre. Y la Biblia habla en este capítulo de la vida eterna, o de lo que es eterno, es decir, una vida diferente. La vida eterna es una vida diferente que ya empezamos a vivir. Es una vida que es para siempre. Una vida que ni la muerte, cuando ustedes y yo muramos, la muerte, lo único que va a hacer la muerte es expresar infinitamente todas las características de esta vida que Dios nos dio ya, la vida eterna, pero la muerte no la va a afectar. ¿Oyeron? Una vida que de paso es una vida, la vida eterna, es una vida que recibimos en este instante, en este tiempo. Se recibe ahora, en este tiempo, durante este tiempo de nuestra vida en la tierra. Es más, dice el pasaje que el único que nos la puede dar es Él. ¿Sí? Entonces, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, la cual el Hijo del Hombre, o sea Jesús, nos dará. Quiere decir que Dios en su amor, nos dará esta vida, significa que Dios en su amor provee todo lo que ustedes y yo requerimos, o vamos a requerir. Dios tiene un proyecto que es para siempre, y es esta relación personal con Él, ¿sí? Y una vez que ustedes y yo establecemos esta relación personal, entonces este proyecto arranca. Este proyecto empieza a desarrollarse y se convierte en algo maravilloso. Así es que todos los que hemos vuelto a nacer, todos los que hemos invitado a Cristo al corazón, tenemos que empezar a descubrir o a trabajar, como este pasaje lo presenta, como dice Jesús, por las cosas que son para siempre. ¿Sí está claro? Ok, así es que si ya tienen a Cristo en el corazón, si ya nacieron de nuevo, ¿qué es lo que es para siempre? Esa es la pregunta clave. Bueno, es para siempre todo lo que ustedes le permitan a Dios hacer en ustedes y a través de ustedes. Todo lo que ustedes le permitan a Dios construir en ustedes y a través de ustedes, esto es lo que será para siempre, ¿sí? Si ustedes le permiten a Dios desarrollar todo este amor que fue derramado en nuestro corazón, ese amor va a crecer, ese amor empieza a madurar, empieza a desarrollarse y nos va a permitir, cuando lleguemos a esa dimensión de lo eterno, nos va a permitir encontrarnos con todas aquellas recompensas, con toda aquella estructura que Dios está construyendo, gracias a lo que Él pudo hacer en nosotros. ¿Sí está claro? Así que es para siempre, repito, todo aquello que dejamos hacer a Dios a través de nosotros. Por ejemplo, voy a hablar de un detalle en particular. Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hoy somos salvos, a la hora en que Dios empieza a hacer
o a multiplicar como los panes todos estos milagros en nuestra vida. Les decía al principio que yo tengo 20 años de ver a Dios trabajando en mi vida hasta el día de hoy. ¿Sí? Milagro tras milagro, cambiando, invitándome a cambiar cosas, a enfrentar, a arreglar, a corregir, a limpiar cosas. ¿Sí? Y no ha parado. Así es que a la hora en que esto empieza a ocurrir en nosotros, ¿saben qué sucede? Cuando Él entra a nuestro corazón y empieza a cambiar nuestra vida, a todos, sin lugar a dudas, a todos nos ocurre algo muy especial, que todos queremos empezar a compartirlo. Queremos empezar a hablar de esto, queremos que todos lo sepan. Y esa es la razón por la que ustedes están aquí. Esa es la razón por la que ustedes y yo un día escuchamos el Evangelio. Si no hubiera habido una persona en sus vidas que se cruzó con sus vidas, a la que Cristo haya cambiado y que les habló de Él y les habló de una reunión como esta y los invitó, entonces ustedes y yo no estaríamos aquí sentados. Y yo no estaría contándoles esta historia. ¿Oyeron? Gracias a Dios. Gracias a Dios que esa persona nos habló de Cristo. Gracias a Dios. ¿Y saben qué? Yo no espero, la verdad, no espero, ahora que entiendo un poco más, no espero que ustedes y yo, es más, ni yo, ni siquiera yo espero que tengamos la claridad suficiente para agradecerle a aquella persona que nos permitió conocer a Cristo de la forma correcta. Pero cuando estemos en el cielo, ahí sí no habrán límites. Ahí sí ya no habrá nada, absolutamente nada que sea un obstáculo, un estorbo para expresar esta gratitud como realmente tenemos que hacerlo. ¿Sí? Gracias a Dios por esa persona que nos habló de Cristo y nos dio la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Y cuando lleguemos al cielo, escuchen, cuando lleguemos al cielo, para siempre, de una forma perfecta, por toda la eternidad, le vamos a dar gracias a esa persona por habernos presentado o hablado de Cristo. En otras palabras, ustedes y yo hoy somos un fruto para siempre en la vida de esa persona. ¿Se imaginan? Un fruto para siempre en la vida de aquellos hombres que nos hablaron de Cristo. Un fruto para siempre. Nadie, en la eternidad, nadie le podrá quitar ese fruto a esa persona. Nadie. Somos un fruto para siempre. ¿Sí? Hay muchas cosas que Cristo hace en nosotros y a través de nosotros que son para siempre. Así es que el consejo es: dejen a Dios trabajar en sus corazones y que Él nos lleve o los lleve a estas cosas que son para siempre y que son eternas. Versículo 28 y 29 dice, 28 y 29 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así es que lo común, le preguntaron a Jesús: ya que nos hablas de trabajar, ya que nos hablas de hacer un esfuerzo, dinos qué cosas tenemos que hacer, qué son las cosas que tenemos que hacer. Y entonces Jesús les dijo que no había más que una sola cosa que hacer, solo una: creer en Él. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Él toca a la puerta del corazón de un hombre, por ejemplo, no sé si todos los que estamos aquí esta noche ya tomaron esta decisión de entregarle su vida a Cristo, pero si no lo han hecho, posiblemente, muy posiblemente, hoy Dios pueda estar tocando a la puerta de su corazón. ¿Sí? E inmediatamente esa persona, la pregunta que se va a hacer es: ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si Él está tocando a la puerta de mi corazón, ¿qué es lo que tengo que hacer para dejarlo entrar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, según este pasaje, no tenemos que hacer nada más que una sola cosa: creerle. Eso es todo. No hay que hacer absolutamente nada. No se trata de obras, no se trata de arreglar mi vida,
no se trata de un comportamiento, no se trata de una conducta perfecta o intachable. Si le crees, si ustedes y yo le creemos, como la mayoría sé que lo hemos hecho, Él se va a encargar de hacer todo lo que Él promete. ¿Oyeron? Si seres como ustedes y como yo, tan imperfectos, le creemos a Él, ¿ustedes creen que Dios va a fallar a su parte? No existe esto. Dios va a cumplir con todo lo que promete. A ver, Alex, ¿qué promete? Bueno, primero va a salvar nuestra vida o a salvar nuestra alma. Una vez que Él entra al corazón y nos salva o nos rescata, empieza este maravilloso proceso de cambiar nuestra vida. Una vez que Él ya mora en nuestro corazón, empieza a hacer de nosotros una nueva creación, un nuevo proyecto, doña Marielos, uno nuevo, a establecer con nosotros una correcta comunión que habíamos perdido en Edén, ¿sí? Y que ahora gracias a Cristo recuperamos. Él empieza, escuchen, a hacerse responsable de nuestra vida. Él es capaz de hacer todo esto que promete si tan solo le creemos. Lo único que Él nos pide es que le creamos. Ahora, la pregunta es, y una vez, Alex, una vez que ya yo volví a nacer, ¿qué más tengo que hacer? Ninguna cosa. Lo mismo, seguir creyéndole. Si creímos la primera vez para invitarlo al corazón, ya como creyentes, para seguirlo viendo, haciéndose real en nuestra vida, lo único que tenemos que hacer es seguir creyéndole. Es lo único. A medida que ustedes vayan leyendo la Biblia, a medida que vayamos leyendo todos la Biblia, vamos a ir afirmándonos, vamos a ir creyendo en lo que Él nos invita a creer, apropiando las promesas, apropiando las enseñanzas. Por ejemplo, la Biblia dice, o la Biblia enseña, Jesús enseña a través de la Biblia, que hay más personas necesitadas de escuchar el Evangelio que personas que quieran hablar de él. Repito, la Biblia enseña que hay más personas que necesitan escuchar el Evangelio que personas que lo prediquen. ¿Sí? Es decir, hay muchísima hambre. Y los que predican a Cristo no son tantos. No somos tantos como para poder satisfacer la necesidad de toda la gente o que toda la gente tiene de escuchar. Así que la Biblia nos invita a que cuando escuchamos esto que acabo de decirles, nosotros acudamos a Dios y creer que Él lo puede hacer. Alex, ¿cómo le va a hacer? No tengo la menor idea. Lo único que yo tengo que hacer es creer que Él lo puede hacer. Lo único que tenemos que hacer es pensar o creer que Él nos puede preparar, nos puede capacitar para poder compartir este mensaje. Es la enseñanza de la multiplicación de los panes. Dios puede coger estos 5 panes y multiplicar en nuestras vidas tantos milagros en las vidas de otros. Y ser ustedes y yo una enorme bendición para muchos más, para una multitud, aparte de estos 5 panes y 2 peces. ¿Sí está claro? ¿Cómo le vamos a hacer para compartir el mensaje de Cristo con tantas personas que tienen tanta necesidad? Repito y se los confirmo, yo no sé. Pero Dios sí sabe. Él sí sabe lo que tiene que hacer. Yo solamente tengo que creer que Él puede y quiere usar mi vida para este proyecto. Eso es todo. Y darle la oportunidad de trabajar en mi vida. ¿Sí? Después de esto que acabamos de explicar, la gente le empezó a pedir señales. Típico, ¿no? Ya lo habíamos visto. Le empezó a pedir señales. En otras palabras le dijeron, no, Jesús, ¿sabes qué? Yo quiero pruebas mejores que estas que has hecho. No, esta caminadita sobre el mar, esta multiplicación de los panes, este muertito que levantaste. No. Esos milagros no nos convencen. Queremos ver pruebas. No te vamos a creer así de fácil. Danos pruebas reales de que tú eres Dios y de que tú puedes cambiar nuestra vida. Queremos ver algo más grande, más extraordinario. Por eso dice el versículo 30,
Roger, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Ven, recuerden al principio, el hombre dice, es viendo para creer. Y Dios dice, no, te equivocas. Primero tienes que creer para luego ver. Yo no trabajo así. Y se los voy a demostrar que así está mal o que Dios no trabaja así. Dice, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, y Jesús les dijo, de cierto os digo. O sea, lo que sigue, lo que les voy a decir es una verdad absoluta. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. No es cierto. Lo que Jesús les está diciendo, se equivocaron. El verdadero pan del cielo, el que cambia vidas, ese no fue el que Moisés les dio. Dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, tarán, soy yo. Aquí me tienen. Les dice él, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Claro, cualquiera oye esto y lo primero que va a hacer es, dame de este pan. Yo quiero ese pan. Así es que aquí en esta parte, la gente le empieza a pedir pruebas. Y de acuerdo a su criterio, al criterio de esa multitud, a lo que ellos pensaban, ellos hablan de manifestaciones o empiezan a hablarle a Jesús de manifestaciones sobrenaturales que el pueblo de Israel vivió cuando anduvieron vagando por el desierto 40 años. ¿Sí? Para que ustedes entiendan a qué se referían en ese momento los judíos cuando llaman al recuerdo aquella generación de desobedientes que vivió en el desierto, se referían, esta multitud que está con Jesús, en este momento se refiere a que todos los días, aquellos 2 millones de personas que vagaron por el desierto 40 años, estuvieron en ese desierto y se alimentaron de aquel rocío que caía del cielo. ¿Se acuerdan? Aquel alimento que caía del cielo en forma de rocío, se calentaba al aumentar el sol por la mañana, se formaba un hojaldre y estas láminas eran lo que desayunaban. ¿Sí? Y esto sucedió durante 40 años. A eso se referían. Y a todas las otras milagros, a la nube durante el día, a la torre de fuego durante la noche, a los vestidos que nunca se envejecieron, a los zapatos que nunca se gastaron, etc. Lo que ya vimos. Pero Jesús les aclaró algo. Jesús les dijo, este milagro no es el milagro que yo he planeado para los hombres. No es ese, no se equivoquen. ¿Por qué? Porque el pan, ese pan, escuchen, ese pan que caía del cielo y que cayó del cielo durante 40 años, que el pueblo judío comía cada mañana, ese pan nunca cambió el corazón de estas personas. Nunca. ¿Oyeron? En cambio, el que Dios mandó del cielo, Jesús, ese sí tiene la posibilidad de cambiar nuestra vida, de darnos vida. Por eso dice el verdadero pan, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y ese sí da vida. ¿Sí? Yo no sé cómo haya sido la vida de ustedes. Mi vida fue un verdadero desastre hasta mis 26 años. Yo no podía llamarle a esa vida, vida. En realidad, siendo honesto, no debería llamarle vida a esa vida, diferente a lo que hoy tengo. Pero no habían objetivos claros por qué vivir. Era como un barco sin rumbo. No sé si a ustedes les pasó eso. Éramos como un barco sin rumbo. Cualquier puerto era bueno. Todos vivíamos constantemente soñando y pensando que algún día íbamos a encontrar la felicidad. ¿Se acuerdan de eso? Yo no quiero ni acordarme. Y pensábamos, muchas veces cometimos el error de pensar que esto tenía quizás cara de mujer, quizás cara de dinero, o quizás cara de éxito, de logros, no sé, estos valores detrás de los cuales hoy los hombres corren
desenfrenadamente. Fama, poder, placer, belleza, inteligencia, dinero, todas estas cosas que destruyen al hombre. Decíamos, ¿recuerdan? Decíamos, yo siempre dije, el día en que triunfe, el día en que termine mi carrera, el día en que llegue hasta esta posición en aquella empresa, el día que logre alcanzar todas las cosas que siempre quise y soñé alcanzar, ese día voy a ser feliz. Pero la realidad era que al avanzar, mientras yo tenía esta esperanza y avanzaba, la vida empezaba cada vez más a perder el sentido. La vida no tenía sentido, no tenía plenitud, no había satisfacción. No le podíamos llamar vida a nuestra vida. Y es lo que Jesús en este momento les está explicando. La vida, les dice Él, la verdadera vida, la que solamente yo les puedo dar, el pan que descendió del cielo, el único que se las puede dar, el único, es Dios Padre, a través de quien Él señaló. ¿A quién señaló Él? A Dios Hijo, a Jesús. Era Jesús el encargado de darles la vida. Era Jesús el encargado o el verdadero pan del cielo. Y en ese momento ellos le dijeron: Señor, danos de este pan. Queremos comer de este pan. Queremos encontrar esa vida de la que nos estás hablando. Y por eso dice el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, quedemos en el 35. Aquí Jesús describe la vida, no sé si logran percibirlo, describe la vida como una plenitud, como una satisfacción completa que se puede alcanzar. ¿Sí? Describe la vida como algo pleno que el hombre puede experimentar en vida, no cuando esté muerto. Esto no es un sueño cuando muramos. Esto puede ser una realidad estando en vida, pero es la vida que Él ofrece. Él dice, versículo 36, dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vuelve a repetir el pasaje. ¿Ven? ¿Ven que no es ver para creer? Lo están viendo, lo tienen enfrente, lo han visto hacer milagros, y aunque lo están viendo, no quieren creer en Él. Si en este momento, ¿qué intento decir? Si en este momento viéramos ahí pasar a la par de Yus, entrando por esa puerta a Jesús, ustedes se imaginan todo el mundo conmocionado aquí, wow. Les voy a decir algo. Aunque podamos confirmar que es Él, todos, absolutamente todos tendríamos que creer que es. Voy detrás de un principio. No es ver para creer, es creer para ver. Si Jesús se parara en este momento aquí enfrente, yo viéndolo, yo tendría que creer en Él. ¿Sí está claro? Si Él nos dijera que va a cuidar de nosotros, todavía tendríamos que creerle. Si Él nos dijera que se está acercando a la vida de cualquiera de ustedes, que no lo ha invitado a su corazón para que lo deje entrar a su corazón, le tendríamos que creer. ¿Sí? El ver a Jesucristo, este es el punto. El ver a Jesús, ¿cuánta gente ha dicho, incluyéndonos nosotros, cuántos hemos dicho que si hubiéramos visto todas estas cosas que estos hombres vieron, seguro nos hubiéramos entregado a Él con todo el corazón, hubiéramos caído de rodillas llorando y hubiéramos pedido que nos perdonaran? ¿Cuántos? Pero les voy a decir algo, estamos equivocados o están equivocados. ¿Saben por qué? Porque aun y cuando ustedes hubieran estado allí, y aun y cuando ustedes hubieran visto todas estas manifestaciones, milagros y prodigios, posiblemente ustedes hubieran sido parte de ese grupo que gritaba frenéticamente y gritó frenéticamente: crucifícale. ¿Sí? Y quién sabe qué otras cosas más hubiéramos hecho nosotros que ni siquiera alcanzamos a imaginar si hubiéramos estado allí. Ok, así es que, ¿cuál es la forma entonces en la que Jesús se puede hacer realidad? ¿Cuál es? ¿Es acaso
viéndolo? Acabamos de decir que no. Jesús les explicó que no era la forma de llegar a Él a través de la vista. No es a través de la vista, sino a través de un maravilloso acto de fe, de un maravilloso acto de confianza, a través del cual yo simplemente me atrevo a creerle todo lo que Él es y todo lo que Él hizo. Niños, necesito que se concentren, no se distraigan, por favor, porque están distrayendo a los que están a la par. Ok, un acto de fe, tan sencillo como eso, un acto de fe, pero para poder creer, el hombre primero necesita ver. ¿Sí? El hombre cree que para creer, él tiene que ver, tiene que reconocer algo en su vida, tiene que tener una lectura correcta de su vida, para que el hombre pueda llegar, para que el hombre pueda escuchar la mano de Dios tocando la puerta de su corazón. Él primero tiene que reconocer cuál es la verdadera condición de su vida, en qué condición está. El hombre tiene que tener una lectura correcta de su vida. ¿Qué es lo que el hombre necesita ver o qué es lo que el hombre necesita reconocer para poder acercarse a Dios de la forma correcta? Bueno, hay algunas cosas que ustedes y yo, o de las que ustedes y yo somos testigos todos los días, siempre, pero el hombre no quiere reconocerlas. El hombre insiste en decir y afirmar que se encuentra bien cuando su vida es un verdadero desastre. ¿Sí? Y menos reconocerlo delante de Dios. Por ejemplo, el hombre tiene una necesidad fundamental. Doña Marielos, el día en que el hombre rompe con Dios, ese día queda un abismo en el corazón del hombre, que no lo puede llenar nada ni nadie, solo Jesús, el amor de Dios. Desde ese día, todos los hombres, sin excepción, todos los hombres, nacemos con una necesidad fundamental. Bueno, son muchas, pero hay una que es la más importante de todas. Somos seres que necesitamos sabernos amados. ¿Sí? El hombre tiene esa necesidad absoluta de amor. Todos andamos buscando amor. Y en este momento, Dios nos dice que Él nos ama. Y le está diciendo a esta multitud que los ama. Que esta necesidad que tienen o que tenemos de amor, de llenar nuestra alma, Él es el único que la puede llenar. Él es, repito, dice, no, devolvámonos al 36, Robert. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree jamás, dice, dice, no tendrá sed jamás. ¿Ven? Pero nosotros intentamos con varias decenas de relaciones buscando llenar esa necesidad de amor. ¿Sí? Y en este momento Dios les está diciendo que es Él el único que la puede satisfacer. Así que toda la vida hemos vivido buscando este amor. Evidentemente hemos tratado de encontrarlo en las relaciones humanas, pero allí no se encuentra. Nos casamos un día, bueno, yo me casé ya sabiendo esto, así es que no iba con esta expectativa. Pero la mayoría se casa, la mayoría de las personas hoy se casa pensando que es esta estructura del matrimonio donde se van a encontrar con este amor con el que sueñan. Se casan y ¡oh, sorpresa! ¡Qué desastre! Si ustedes piensan, les voy a recordar algo, si ustedes piensan que su novio o su novia los va a hacer felices, están equivocados. ¿Por qué? Porque ningún ser humano tiene la capacidad de hacer feliz a otro. Ninguno. No existe. Y lo más triste, ¿saben qué? Es que se establecen estas relaciones, se forman o se constituyen los matrimonios y las parejas les reclaman al otro que por qué no lo hizo feliz. Y por eso son todos los fracasos, las decepciones, todo lo que ustedes le quieran llamar o como ustedes le quieran llamar. Pero como eso no es suficiente, viene una nueva ilusión y aparecen, adivinen quién, los hijos. En ese momento aparecen los hijos. Como ya la relación de matrimonio no sirve para alcanzar
vacío, llenar ese vacío, entonces intentamos con los hijos y esperamos que ellos sí, como dicen los mexicanos, sí le van a echar todos los kilos, sí le van a hacer toda la fuerza para hacernos felices. Y adivinen qué, en realidad los hijos no hacen felices a los padres. Bueno, los padres, los que ya son padres, pueden haberse dado cuenta ya que los hijos lo que hacen es aumentar la presión sobre la relación, si no se maneja de la forma correcta. Los hijos lo que hacen es aumentar los desafíos y los retos. Los desafíos y los retos se hacen más grandes. ¿Sí? La mayoría de los padres hacemos un esfuerzo enorme, pasamos y nos gastamos la mayor parte del tiempo tratando de que los hijos sean felices. ¿Sí? Y tratando de que ellos, de la forma que puedan, disfruten sus vidas. ¿Sí? Pero no llenan la nuestra, no satisfacen la nuestra. Traen muchas alegrías, pero no llenan, no suplen esta necesidad de amor que tenemos ustedes y yo. Y siempre tenemos esta expectativa de la vida. Salimos a la vida con esta expectativa del amor que nos va a llenar, pero no lo encontramos. Hoy, lo único que Dios pide es que el hombre acepte que Él sí puede llenar y Él sí puede satisfacer esta necesidad de nuestra alma. Cuando el hombre invita a Jesús al corazón, les voy a decir qué es lo que sucede. Él nos llena, nos hace plenos, nos hace felices. Empezamos a disfrutar, escuchen, empezamos a disfrutar o empezamos a amar a las personas que debemos amar. Y esto es extraordinario. Esto sí es un milagro enorme. Siempre pensamos que son los que nos rodean los que deben amarnos o los que deben procurar nuestra felicidad y satisfacción. ¿Sí? Y por eso es que hoy hay tanta gente que se reprocha, sobre todo en el matrimonio. El hombre, ¿por qué lo hace? Porque el hombre necesita una reconciliación completa, plena. Y el único que puede hacer esto es Cristo. No hay nadie más. ¿Cómo? Primero, nos reconcilia con Él. ¿Cuándo? Cuando nos otorga el perdón que Él logró para nosotros y yo lo apropio. En ese momento Él me salva. Aquello que nos separaba de Dios, hoy ya no está. En el momento en que yo le entrego mi vida a Él, eso desaparece y logro reconciliarme con Él. Por eso es que Jesús es la persona que Dios escoge para volver a relacionarnos con Dios. Él es el único que puede hacer esto. Pero una vez que ya nos salva, una vez que nos reconcilia con Él, entonces empieza a transformar nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para qué Dios transforma nuestra vida? Para que ustedes y yo aprendamos a hacer algo que no sabíamos hacer, que amar nuestra propia vida. Cuando ustedes y yo empezamos a entender el amor de Dios, de alguna forma, de una forma sobrenatural y milagrosa, ustedes y yo empezamos a apreciar nuestra propia vida. Y en el momento en que aprendemos a apreciar nuestra vida, adivinen qué sucede. Empezamos a aprender a apreciar y amar a quien tenemos enfrente. No es posible de otra forma. No existe otra forma. Empezamos a amar a los que nos rodean, no para que nos hagan felices, no, sino para que podamos manifestar esta satisfacción que hoy estamos experimentando gracias a Él. Y estas cosas son las que tenemos que admitir o reconocer para acercarnos a Dios de la forma correcta. Quizás hoy, quizás no, de seguro el hombre hoy no ha encontrado el amor que llena su vida. Pero pregunta, no sé, la verdad no sé si todos ya hemos tomado esta decisión aquí, pero ¿por qué no probar con Él? ¿Sí? O sea, si ustedes y yo le confiamos esto tan importante a un hombre o a una mujer, a un pobre hombre que además ni lo conocíamos bien, y estoy hablando de aquellas todas relaciones que vivimos antes de Cristo buscando el amor,
si no lo llegamos ni a conocer bien, si siempre nos juraron todo el amor del mundo, etcétera, 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 si nos aventuramos con una persona como esta, tan llena de imperfecciones como nosotros, ¿cuál es la razón por la que no nos podamos aventurar con Cristo? ¿Sí? ¿Por qué el hombre no le da la oportunidad a él? Lo único que el hombre tiene que decirle es: Dios, yo sí, yo creo que tú me amas. Creo que el amor que expresaste por mí en aquella cruz, creo en ese amor. Quiero aceptarlo, quiero apropiarlo, quiero conocerlo, quiero relacionarme contigo. Es lo único que tenemos que hacer. Tenemos que reconocer entonces que delante de Él nuestra vida está vacía, insatisfecha. Yo creo que ninguno de ustedes tiene problema en reconocer esto, en admitir esto. Plenos así, plenos no estábamos. De seguro que no estábamos plenos. Quizás algunos menos entretenidos, otros más entretenidos, más distraídos, con una vida más enredada, pero felices, ninguno antes de Cristo. ¿Sí? Y podríamos pensarlo, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero nuestra vida sin Cristo era una rutina agobiante. ¿Sí? Siempre volviendo a las mismas cosas, siempre. Pero cuando Jesús se acerca y toca la puerta de nuestra vida, estoy hablando, ahora sí, de que no necesitamos verlo. Cuando Él se acerca a la puerta del corazón, toca a la puerta del corazón de un hombre, me refiero, el hombre no necesita verlo para saber que Él está allí. Solamente necesita ser honesto consigo mismo. Es lo único. El hombre sabe que no es feliz. Y Jesús en este momento lo que está diciendo es que si comemos de Él y bebemos de Él, nunca volveremos a tener hambre, ni sed. Así es que Dios, ¿por qué no probamos con Él? ¿Por qué no probamos con Cristo? Lo único que Él nos pide es que ante Él reconozcamos que es cierto, que necesitamos ese amor, necesitamos ser feliz, y al final, hay otra cosa que debemos reconocer. ¿Cuál? Les pregunto, ¿tienen temor? ¿Tienen miedo? Hoy el hombre, todos los hombres viven con miedo. Claro que tenemos miedo. El miedo nos acompaña, escuchen, desde que abrimos los ojos cada mañana. Sobre todo hoy con esta locura que estamos viviendo. ¿Sí? Yo pienso en este tema de la vacuna y se me paran los pelos. Siempre, en este mundo habrá siempre muchas cosas que nos van a robar la paz. Siempre. Y nos van a dar miedo. Pero así es la vida. El diseño de la vida es un diseño inestable. ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado de esto. Así es que siempre el miedo nos acompaña. El miedo es un compañero permanente en nuestra vida. Pero si hay algo, ahora sí, si hay algo a lo que nosotros le tenemos miedo, es a enfrentar este momento de la muerte. ¿Sí? Todos sabemos que vamos a morir, sin duda alguna. Pero de lo que no todos estamos seguros es dónde vamos a abrir nuestros ojos cuando muramos. Y lo que Dios quiere decirnos hoy, o lo que hoy Dios le grita a los hombres, es que ese temor a la muerte puede desaparecer en este momento, en este instante. ¿Por qué? Dice el versículo 37. ¿No? Dice, porque todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. A ver, ¿cómo está este asunto? Vamos a ir al versículo 44, un momento, por favor. Dale otra vueltita. Ahí. Dice el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelve a repetir la misma verdad y vuelve a compartir algo que es muy importante, que es Dios el que me tiene que llevar a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo hace Dios este trabajo? Muy fácil. Lo primero que Él hace es empezar a mover todas las circunstancias en nuestra vida
para que ustedes y yo hagamos una sola cosa, ¿qué? Escuchar sus palabras. Eso es todo. Esa es la única forma en la que Dios se revela al corazón de un hombre, a través de la Biblia. Cuando ustedes logren que uno de sus invitados se siente allí, es porque efectivamente esto se está cumpliendo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vayámonos al otro, por favor, al 37. Dice, dicho de otra forma, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Cómo Dios hace entonces este trabajo de acercarnos a Él o de llevarnos a Él? Simplemente escuchando su palabra, escuchando la Biblia. Una vez que ustedes y yo empezamos a escuchar la Biblia, la palabra de Dios, o un hombre empieza a escuchar la palabra de Dios, Dios nos enfrenta a esta realidad que describí hace un rato. ¿Cuál? Necesitamos sabernos amados. No somos felices. Vivimos llenos de temor. No podemos cambiar nuestra vida. Nuestra vida es un desastre. Está vacía. Cuando yo medito en esto y escucho la palabra de Dios, entonces Dios, y lo enfrento delante de Dios, entonces Dios me puede guiar a Cristo sin ningún problema. ¿Sí? Nos enfrenta con este concepto de lo eterno. ¿Qué va a pasar en la eternidad? ¿A dónde vamos a ir después de la muerte? Les quiero aclarar esto para que no se les olvide nunca. Si un hombre rechaza a Cristo estando vivo, si un hombre rechaza a Cristo, si un hombre parte de esta vida a la otra, habiendo rechazado a Cristo, abrirá sus ojos en el infierno e irá al juicio final a pagar su deuda. Todo lo que hizo mal. ¿Por qué? Porque rechazó que Jesús la pagara. O la paga Él, o la pago yo. O yo acepto que la pague Él, o un día la voy a tener que pagar yo. ¿Sí está claro? Pero Dios no quiere que ustedes y yo comparezcamos un día en ese juicio, porque además, les voy a decir algo, tendría que condenarnos. Todos tendríamos que pagar, todos, y todos tendríamos que ser condenados. El problema no es lo malo que hemos hecho toda la vida. El problema, ¿saben cuál es? Que vamos a seguir siendo, si no invitamos a Cristo al corazón, vamos a seguir siendo la persona que hemos sido siempre, esclavos de los mismos pecados y las mismas debilidades. ¿Sí? Esclavos de esta estructura que constantemente, todos los días nos molesta. Eso no va a cambiar a menos que Él entre al corazón y la cambie o lo cambie y nos haga una nueva creación. Dios, lo único que quiere, para ir terminando, lo único que Él quiere que sepamos es que Él nos está llevando en este momento o a esta multitud ante Jesús. ¿Para qué? Para que toda esta multitud pueda ver el peligro eterno en el que se encuentran, puedan darse cuenta de la necesidad tan profunda, tanto de satisfacción como de amor que tienen los hombres y que solamente Él puede satisfacer. Así es que, ¿qué perdemos? ¿Qué podemos perder con probar con su amor? Si lo hacemos, se los aseguro, Él cambiará sus vidas para siempre. Lo peor, como decía alguien, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Pero, ¿y qué tal si es verdad? ¿Qué tal si todo esto que hemos hablado o enseñado esta noche es verdad? Y hoy Él nos está llevando hasta la presencia de Dios. ¿Qué tal si es verdad? Dice, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús dice que vino a la tierra no a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Les pregunto, ¿ustedes saben cuál es la voluntad del Padre? No inventen, lo vamos a leer. Dice, y esta es la voluntad del Padre, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió.
que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así es que en este momento solo quiero decirles que Dios Padre está invitando o está guiando o llevando a Cristo a todos los hombres, a todos los que quieran, por supuesto. Hay un proyecto que Dios le encargó a Jesucristo y solamente tenemos que aceptarlo. Solo eso es lo que tenemos que hacer. Solo tenemos que reconocer que no somos felices. Solo tenemos que reconocer que no estamos llenos. Pero sobre todo, tenemos que apropiar el perdón que Él ganó para nosotros, que es gratis. Él nos lo quiere regalar. Y entonces, ¿saben qué va a pasar? Volveremos a nacer. ¿Y saben qué pasa después? Dios empieza a ser real en nuestra vida. Dice, y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Así es que, si le entregamos nuestra vida, Él la va a cuidar para siempre. Es más, ni la muerte, dice Pablo en Romanos, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo y a través de Cristo. ¿Saben? Yo no sé ustedes, pero yo creo, todavía no logro toparme con alguien que tenga claro este tema. Ya estoy por terminar, regálenme nada más un minuto. Nadie tiene claro este tema, cómo llegar a Él, ni menos lo que Él, Dios, intentaba hacer por nosotros. Pero dice el pasaje que Él, Dios Padre, se va a encargar de llevarnos hasta la persona que puede lograr esta redención o este rescate o esta salvación de nuestra vida, si ustedes y yo se lo permitimos. Lo único que tenemos que hacer es permitirle que Él lo haga, que Él cristalice o materialice este proyecto que ha planeado para nosotros de volver a nacer. Pero hay un solo peligro, y con esto quiero terminar. Uno solo. ¿Cuál es este peligro? Es lo que ustedes y yo sabemos. Lo que ustedes y yo pensamos, sus ideas, lo que ustedes creen, suponen e incluso sienten. Esas ideas que siempre hemos tenido, lo que sabemos. Lo que ustedes siempre han pensado, lo que adquirieron, este conocimiento que adquirieron de muchísimas formas y que hoy no les permite, o más bien les puede estar robando la atención de lo que Dios nos está ofreciendo a través de esta enseñanza. Y justamente esto, Roger, por favor, versículo 60. Justamente esto que acabo de explicar es la introducción a la reunión de la siguiente semana. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo lo que estas personas, esta multitud que Jesús tiene enfrente, está pensando. Vamos a ver cómo lo que ellos sabían, lo que ellos pensaban, sus propias ideas, sus propios conceptos, les robaron la atención de lo que Él les está ofreciendo. ¿Sí? Y la gente, esta gente o esta multitud, en realidad, vamos a ser sinceros, todos los hombres, así son todos los hombres, a la hora de escuchar la propuesta de Dios, el plan de Dios, se afirman en sus propias ideas y en sus propios conceptos. Es más, empiezan a murmurar en sus cabezas y en sus corazones. ¿Sí? Justo como le pasó a la gente que en este momento está escuchando a Jesús. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Así es que el peligro más grande en este momento sería desviarnos, distraernos. El peligro, el error más grave que un hombre hoy puede cometer es escuchar una enseñanza de estas, escuchar el Evangelio, escuchar la propuesta de Dios para salvar al hombre y distraerse por lo que sabe, distraerse por lo que piensa, distraerse en sus ideas, distraerse de la oportunidad que Dios le está dando hoy. Cometer el error de no tomar en serio
la invitación que Dios le está haciendo. Ese es el peor error. ¿Cuál es esta invitación? Aceptar a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Eso es, y nadie, ningún hombre, debería aventurarse a partir de esta vida a la otra sin haber apropiado este perdón y esta salvación. ¿Sí? Aquí terminamos. La próxima semana, les recuerdo, vamos a arrancar justamente en este pasaje. Esto que acabo de describir en estos últimos minutos es lo que está pasando. Esta multitud acaba de escuchar toda esta enseñanza y ellos están luchando en sus mentes y en sus corazones con lo que saben. Y eso está a punto de desviarnos de lo que Dios quiere que entiendan. ¿Sí está claro? Listo. Vamos a cerrar los ojos para terminar la reunión. Vamos a dar gracias. Todos con los ojos cerrados. Vamos a terminar la reunión con una oración, dando gracias a Dios. Padre, gracias. Ni siquiera alcanzamos a entender lo que hemos recibido. Hoy, por tu gracia y por tu misericordia, disfrutamos nuestra vida. A pesar de que esta vida no es hermosa, contigo, con tu intervención, cuando tú apareces, sí la haces hermosa. Pero la vida por sí sola no es hermosa, no es agradable, es complicada, está llena de retos, de desafíos, de dificultades, pero hoy tenemos paz. Hoy empezamos a disfrutar nuestra vida. Vemos algunos que tenemos años de disfrutar nuestra vida. Habemos algunos que hemos podido ver tu realidad todos los días. Te hemos podido ver haciéndote real todos los días. Hemos podido ver cómo has ido haciendo milagros tras milagros todos los días, invitándonos a una comunión contigo más profunda, más cercana, más íntima cada día. Y cuando hacemos esto, cuando entregamos nuestra vida, cuando dejamos de luchar con lo que sabemos y lo que pensamos, cuando esto pasa, te conocemos más y disfrutamos más también nuestra vida. Y las cosas empiezan a cambiar, empezamos a entender este concepto que tú quieres saciar nuestra sed, calmar nuestra hambre y lo harás para siempre. Te damos las gracias por haber intervenido en nuestras vidas, por habernos salvado, por habernos rescatado, por habernos dado la gracia, la sensatez suficiente para reconocer nuestra condición, nuestra verdadera condición, enfrentar nuestra vida delante de ti y reconocer que sin duda alguna te necesitábamos. Gracias por ese momento en el que tú lograste cautivar nuestra atención, levantar nuestra cabeza, hacer que pusiéramos nuestros ojos en el cielo, en las cosas eternas, y finalmente pudimos escuchar tu voz tan claramente, hablando a nuestro corazón, que inmediatamente, un instante después, te hiciste real, nos salvaste. Y como una prueba de que nos salvaste, no como una prueba de que nos vas a salvar en el futuro, no. Como una prueba de que ya somos salvos, como una prueba de que abriremos nuestros ojos en el cielo el día en que nos enfrentemos a este momento de la muerte, como una prueba de que nos salvaste, cambiaste nuestra vida para siempre. Y te agradeceremos esto por toda la eternidad. Danos la gracia, por favor, para poder compartir, tener el valor, la sabiduría
la gracia, el entusiasmo, la pasión para compartir esta verdad y este mensaje con todos los hombres con quienes tú nos des la oportunidad de compartir. La necesidad es enorme y es mucha, y los obreros son pocos. Así es que trae tú obreros, más obreros, y aquellos que hoy ya estamos y levantamos nuestra mano constantemente para ofrecer nuestra vida y pedirte que tú la uses, por favor, afírmanos en este proyecto y guarda nuestra vida. Danos la gracia para ser fieles, para trabajar y esforzarnos por aquellas cosas que de verdad son para siempre. Por favor, guárdanos el resto de esta noche con bien, llévanos con bien. Permítenos tener un tiempo agradable ahora, compartiendo entre todos. Sigue construyendo esta maravillosa unidad que hasta hoy estás construyendo. Llévanos de regreso a casa con bien y por favor permite que podamos meditar en todas estas cosas que hoy escuchamos. Te damos las gracias y te hemos pedido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Para terminar, bueno, me avisa.